Jueves 18 de junio les damos la bienvenida. Tenemos una jornada intensa hoy día, noticiosa y de trabajo. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Diego, a Brújula Streaming. Diego, no sé si te escucho, tienes que poner tu micrófono. Cierto, perdón. Buenos días, Raúl. Buenos días a los miles de seguidores. Contento de estar con ustedes en este nuevo día. Saluda a tantísima gente. Exacto, tantísima gente que nos sigue. No es broma, nuestra audiencia ha ido subiendo paulatinamente y afortunadamente. A las 9:10, en unos minutitos, lo tenemos al ministro José Luis Lupo para que nos explique la marcha de cómo van las negociaciones con la Central Obrera Boliviana y todas las preocupaciones que esto ha generado. Así que no se despegue ni del canal si nos está viendo por Palenque TV, ni a las redes de Brujo el Streaming y de Sin Maquillaje de Mary Vaca. Ella va de 8 a 9 en el programa, nosotros de 9 a 10. Por eso los recibimos también a Juan Araos, un poco para que nos cuente lo de ayer y que nos genere, digamos, un poco el antecedente de lo que vamos a hablar con el ministro Lupo. Juane, por favor. Parece que tenemos un problema ¿Se con está Juane, uniendo? pero ya está también, ahí lo tenemos. Juane, también lo tenemos ya al ministro en sala para que nos cuente un poco, así que te pedimos que tú pudieras entrar directo al tema de cómo han sido las negociaciones de ayer, qué ha pasado ayer y cuáles son las preocupaciones de la gente ahora. ¿Qué tal? Buen día, Raúl. ¿Qué tal, Diego? A ver, lo que pasó ayer fue lo siguiente. Ahorita estamos en un cuarto intermedio. ¿Por qué en un cuarto intermedio? Ayer en la mañana era las 9, se convocó la reunión, se postergó para las 11, luego se postergó para la tarde. ¿Por qué? Por un asunto logístico, dijo el vocero presidencial. Al final comenzó el encuentro en la tarde, pero la primera demanda del sector movilizado, en este caso del señor Argoyo, el secretario ejecutivo de la COP, perdón, liberar a las personas que han sido aprehendidas, a los dirigentes que han sido aprendidos en las diversas protestas que han ocurrido en las semanas pasadas en la sede de gobierno. Obviamente que el gobierno no dice vamos a liberar a todos, pero se acordó una mesa de trabajo, una mesa de trabajo que están dialogando en el Ministerio de Gobierno. Ayer en la noche seguían las reuniones en el Ministerio de Gobierno para poder ver qué va a pasar con estas personas aprendidas. Este es el punto uno, el inicio. Esperar que hoy día hay alguna novedad al respecto para poder seguir hablando de los otros puntos. Entonces no se avanzó más nada, no se avanzó más nada. Después de que el presidente dio un discurso de unos 17 minutos en lo que llamó la reconciliación y el señor Argoyo tomó la palabra, ahí hubo un pequeño momento de tensión, ¿no? Entre lo que decía el presidente, lo que dijo después el señor Argoyo, y el presidente le dijo, a ver, nos ordenaremos, y ahí como que se alzó un poquitín la voz, ¿no? De parte del secretario ejecutivo de la COP, se siguió adelante y se declaró un cuarto intermedio. Ese es el diálogo, en eso está el diálogo, ¿no? Hay que esperar. Mientras tanto me voy a apurar un poco, sé que el ministro de la Presidencia está también en puerta. Los bloqueos, siguen los bloqueos, seguimos con La Paz, Cochabamba como los lugares más afectados, 45 puntos de bloqueo, La Paz sigue con los 19 puntos que ya está desde el principio, ¿no? Desde el principio de esta semana, con bloqueos. Veremos cómo va esto. Después, el presidente Paz se reunió ayer en la tarde con mineros de Guanuni. Bueno, ayer en realidad, no tengo la presión de la hora. Se reunió ayer con mineros de Guanuni para tender puentes con miras a ratificar el compromiso de la pacificación, reactivar el sector y no privatizar bueno, el tema de la minería. Más o menos eso es lo que va con el tema de los conflictos cuando ahorita son las 9 y 7 de la mañana de este jueves 18 de junio. Gracias, Juane. Un informe esta vez un poco más escueto porque lo tenemos al ministro ya esperando en sala. Te agradecemos porque nos das los elementos esenciales como para poder hablar con el ministro. Así que gracias por este contacto. Te despedimos, Juane.
Gracias. Ahí tenemos, Diego, un poco los elementos centrales de lo que ha ocurrido ayer. Todos hemos visto este tema también porque ha sido transmitido por los medios de comunicación. Pero ya que está el ministro Lupo, le damos la bienvenida cuando lo podamos ya incorporar. Hay mucho que hablar con él y le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Ahí lo tenemos al ministro Lupo. Gracias, ministro, por estar con nosotros. La primera pregunta que tengo para ustedes es lo siguiente. Ayer se hablaba de liberar a los detenidos y de inmunidad, que mucha gente lo ve como impunidad. Han habido muchos comentarios en redes sociales respecto de este tema, a los que yo también me sumo. ¿Cómo es posible que se libere a personas que han cometido delitos, etcétera, y que están manteniendo un conflicto ya por casi 50 días tan nefasto para el país? ¿Cómo está esa situación y por qué se da ese tema? No sé si me escuchó, ministro. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé, no sabía que estaban hablando conmigo todavía. Buenos Eh, días, ¿cómo están? gracias. Buenos días. No, yo le decía Buenos el días, tema de ministro. ayer que ha causado esta preocupación y este tema es ¿por qué se puede ofrecer libertad de detenidos, que más parece, en vez de inmunidad, casi impunidad, a personas que han cometido delitos y como una condición, además, que pone la COP? Además que queríamos saber eso porque ha tenido muchas críticas en redes sociales este tema de que después de tantos días de conflicto, violencia, etcétera, todavía se les dé inmunidad o se libere a los detenidos. Y ese es el primer tema que queríamos tratar con usted. Bien, muchísimas gracias. Buen día de nuevo. A ver, nosotros desde el principio hemos insistido en el diálogo como el principal instrumento en democracia para encontrar acuerdos, pero estos acuerdos tienen que ser apegados a la ley. No puede ser que los acuerdos a través del diálogo sean reñidos con la ley. Y en este sentido es que en principio no se pudo instalar ninguna mesa de diálogo porque el principal pedido que tenían era la renuncia del presidente, que estaba reñido con la democracia misma. Por tanto, no había ninguna posibilidad de diálogo. Valoramos el cambio de actitud de la COP de poder presentar un pliego distinto. Sin embargo, en este pliego que presentan, el primer punto es amnistía, una amnistía que no se puede atender y no se puede atender por varias razones. La primera es porque la amnistía se da a personas que tienen sentencia y tiene que ser avalada por la Asamblea. Y la segunda, porque es completamente inaceptable que personas que hayan violado la ley, que hayan apaleado a un policía que ha perdido un ojo, que hayan detenido ambulancias, oxígeno, que no hayan permitido el paso de personas que han fallecido porque estaban enfermas, se tenga que amnistiar simplemente de esa manera. Acá hay muchas responsabilidades y estas responsabilidades son personalísimas y se deben atender de esa manera. Se puede atender caso por caso, puede haber arrestados que han sido arrestados en una manifestación, otros ya son aprehendidos, otros ya están cautelados, otros están en manos del juez y no corresponde al Ejecutivo, no puede el Ejecutivo simplemente hacer una amnistía. Se tiene que tratar caso por caso y de ninguna manera el diálogo nos tiene que llevar a la impunidad. Ya hemos vivido 20 años de abusos, 20 años de impunidad y no queremos seguir viviendo con las mismas reglas. Bolivia ha votado por el cambio y el cambio es apegarse a la ley y a la Constitución. Esto no es aceptable de ninguna manera. Ministro Lupo, qué gusto tenerlo con nosotros, mil gracias. A ver, en todo caso, todo eso todavía sigue siendo a la defensiva. Si tenemos un señor que entra a nuestra casa y se roba 1.000 bolivianos, no podemos después transar y decirle 500 para vos, 500 para mí. Es un robo y es un atentado contra mi casa, mi hogar. Es decir, ¿cómo tratamos a estos señores a futuro? ¿Qué plan tiene el gobierno? Porque no basta salir de 47 días de secuestro, hay que tener un panorama clarísimo, ¿no? Es decir, en este caso, más que diálogo, estaríamos hablando de condicionamientos de la COP con su manual petitorio, ¿no? Que les faltaba pedir la recuperación del mar, ¿no? Era una cosa gigantesca y absolutamente graciosa, pero ustedes la están atendiendo y parece que van a pactar con ellos, acordar con ellos. Esto realmente es preocupante. ¿Cómo se ve esto?
Bueno, otra vez, el diálogo, creemos en el diálogo, siempre hemos creído en el diálogo, pero el diálogo no puede ser para para promover la impunidad. Eso no puede ocurrir. Ese es el primer punto. Los siguientes puntos que están en el pliego de la COP son puntos que eh, prácticamente estarían queriendo cogobernar o gobernar más bien el Exacto, país, porque te exacto. están diciendo no te relaciones con organismos internacionales, no lo voy a aceptar, jubilaciones al 100%, además de la amnistía, no toques el precio de los combustibles, consultar todos los decretos y leyes con nosotros, etcétera. Hay una constitución, hay unas leyes, tiene que haber una consulta previa para las leyes, pero los demás son instrumentos de potestad del Ejecutivo para gobernar que se han propuesto en un programa de gobierno, la gente ha votado y por tanto nos corresponde a nosotros hacerlo. Si la COP quiere gobernar, puede formar un partido y puede ganar las elecciones, no creo, pero con eso tendría que aplicar su programa. Por tanto, esto no es tampoco aceptable. Estamos ante una situación en la que se está planteando primero una extorsión en la calle y después una extorsión en la mesa. Eso no es aceptable, eso no es diálogo, eso no es honesto y eso no es correcto. La única condición que tiene que existir para poder iniciar una mesa honesta de diálogo es que levanten todas las medidas de presión que están asfixiando a un departamento a 2 millones de habitantes hace casi 50 días, de una manera abusiva y de una manera injusta. Y en esto separamos nosotros claramente lo que ha sido el movimiento originario campesino de las 20 provincias de La Paz de lo que es esta actitud de la COP. Entonces, nosotros estamos dispuestos al diálogo, desde luego que sí, desde el primer día lo hemos dicho, pero honesto y sincero para encontrar soluciones en el marco de la ley. Ministro, obviamente que se puede charlar muchísimo, pero hemos visto que todas estas manifestaciones de bloqueo se han dado, que han llegado casi a 189, se han dado en el área rural básicamente, no se han extendido a las ciudades, no han tenido repercusión en el resto del país. Y claro, en ese sentido vale la pena ver claramente y con toda lucidez cuál es el rol de Evo Morales, es decir, cómo juega Evo Morales y cómo va penetrando en todas las movilizaciones y bloqueos que hay, ¿no? No sé si con plata, si se ha descubierto algo, ¿qué tenemos? Yo creo que eso ha sido el origen de todo y tal vez también ha sido un error nuestro el no separar a tiempo las legítimas reivindicaciones sociales que existían en el país y que normalmente existen, magisterio, fabriles, todo lo que es la reivindicación social y lo que normalmente la COP representaba. Pero de pronto Claro. tuvimos una COP que empezó a pedir la renuncia del presidente. Entonces entró en el otro juego. Y las otras venían completamente contaminadas con movimientos desestabilizadores, antidemocráticos, de estos grupos que no quieren perder sus privilegios, que quieren aferrarse al poder y que no quieren la democracia. Estos grupos estaban vinculados a Evo Morales, a los grupos criminales, delincuenciales y organizaciones del crimen organizado que no quieren que Bolivia dé el paso hacia la democracia consolidada y hacia la lucha frontal para garantizar una seguridad del Estado como tal. O sea, basta. Hemos soportado estoicamente 50 días de asfixia en esta ciudad y en este departamento. Dialoguen todo lo que quieran, pero resuelvan este problema. Hemos insistido por el diálogo porque sabíamos que el camino de la violencia era mucho peor que el de la prudencia. Hemos aplicado la prudencia porque la Es violencia cierto. estaba contaminada con estos grupos desestabilizadores que buscaban sangre para poder generar un problema muchísimo más grande y una espiral de violencia. Hoy día tenemos que ponernos de acuerdo los paseños a todo nivel de que tenemos que parar este bloqueo. Es algo absurdo, estamos destruyendo la economía del departamento, del país entero y estamos asfixiando a toda una población. Esa es una condición que no solamente la pone el gobierno, la pone el Departamento de La Paz y el país entero. Esperemos que las otras partes entiendan que esto debe hacerse así para poder iniciar el diálogo. Igual se puede ir atendiendo varios puntos, igual recibimos con beneplácito de que hayan cambiado de actitud y que puedan venir a una mesa a sentarse, a pesar de estos pedidos irracionales de comienzo, se puede ir atendiendo otros. Pero yo creo que tenemos que insistir todos en que paren estos bloqueos.
Ministro, yo entiendo perfectamente la necesidad de diálogo y es algo que la gente también creo que valora, pero tanto la COP como la Tupac retrocedieron, entre comillas, en sus demandas porque primero era solamente la renuncia del presidente y como eso no se dio y no se va a dar, entonces ahora hay todos estos pliegos petitorios hasta el pedido de que recuperemos el mar. Eh, pero no le da a usted la impresión de que en ese momento de debilidad se le permite a Argollo ir, tomar el micrófono, incluso ser hasta un poco insolente con el presidente. ¿Cómo se ve esta situación de permitirle hablar y transmitido por televisión a una persona que lidera un movimiento tan dañino para el país? Sí, yo creo que fue un exceso de apertura porque sabemos perfectamente que la gente se comporta de una forma diferente cuando ve micrófonos y cámaras a cómo se comporta cuando quiere resolver los problemas en un cuarto cerrado y que debe ser así. En realidad estaba planificado de esa manera, deberíamos haber ido a un ambiente donde podamos hablar con mucha franqueza y sinceridad y no para la tribuna. Pero bueno, pasó de esa manera y yo creo que se corrigió inmediatamente y ahora esperemos que se reinstale en un ambiente en el que podamos hablar sinceramente. El primer punto que ocurrió es muy difícil construir el diálogo cuando, y sobre todo construir un acuerdo cuando la única condición planteada era una demanda incompatible con la democracia, que era la renuncia de del presidente. Pero también es incompatible el poder pedir impunidad directa quebrando la ley para iniciar el diálogo. Entonces son dos temas que no pueden ir como antesala para un diálogo sincero y honesto. Yo creo que tenemos que abrir lo que sí debe ir inmediatamente es el acabar con los bloqueos y el liberar a esta ciudad que ha estado oprimida durante 50 días. Sí, ministro, vale la pena reiterar porque es lo que comenta la gente, es que 47 días el presidente se ha quedado quieto, se ha quedado en silencio, es decir, nos ha dejado inertes frente a las agresiones de estos grupos que bloquean. Incluso se le ha dado la oportunidad de hacer un estado de excepción, tampoco lo ha hecho. Es decir, ha dejado que las cosas avancen y crezcan. ¿Qué significa esto de cara a la población? Lo que pasa es que esto ha iniciado con estos pedidos irracionales, no se ha separado a tiempo lo que les decía, las legítimas reivindicaciones de los movimientos desestabilizadores. Tampoco se tenía una estructura clara para poder tomar otras medidas que la Constitución lo permite. Se tardó casi lo mínimo en poder tener esta estructura que la Constitución permite, pero tampoco quisimos caer en esas provocaciones de generar violencia y tal vez mal planificada, que era lo que ellos estaban buscando. Yo creo que si hubiéramos nosotros tomado medidas de violencia que hubieran traído trágicos resultados al país, hubiéramos terminado en mucho peor situación. Esto es apenas hace una semana. En esta semana ya hemos visto el cambio de actitud, donde no piden la renuncia al presidente, todavía establecen una serie de temas que son incompatibles con las leyes y con la justicia y con la democracia, pero creemos que ya hay un ambiente para poder empezar a trabajar este encuentro como tal. El presidente en este tiempo, y yo le puedo asegurar, ha estado 24 horas al día trabajando acuerdos con diferentes sectores, promoviendo el diálogo, esforzándose en crear consensos, pero claramente había un movimiento mucho más fuerte que venía ya por la parte desestabilizadora, que es lo que se tenía que atender a tiempo. Ministro, la última y le dejamos decir porque sabemos que tiene una agenda muy intensa y gracias por estos minutos que nos ha concedido. También hay una preocupación cuando se habla de incorporar a los sectores al Estado y que tengan una voz en el Estado, lo cual es totalmente aceptable y el Estado debe representar a al conjunto de la sociedad y por supuesto a estos sectores movilizados también. Pero también ahora hay la versión o rumor y quiero que usted me la aclare de que se incorporarían parte de estos dirigentes al Ejecutivo con algunos cargos, con viceministerios, etcétera. Todos estos dirigentes que un poco para desmovilizarse pedirían tener estos cargos. ¿Qué es cierto hay en eso?
No, la idea es ir mucho más profundo. Esa prebenda no ha funcionado, esa prebenda a la que 20 años estaban repartiendo el poder en cargos del Ejecutivo que terminaban en actos de corrupción y que nunca han funcionado bien, no es nuestra política. La política nuestra es mucho más profunda, es reconocer que aquí existe un mundo aymara importantísimo, que son 700.000 personas en las 20 provincias paceñas, 800.000 en el Alto, completamente conectadas porque el Alto se ha formado de esa migración del área rural hacia el Alto, está Así es. totalmente conectado y que ha sido desatendido y abandonado por muchísimo tiempo y engañada. Y nosotros, y también utilizada, inclusive en este proceso que hemos vivido. Nosotros creemos que es absolutamente legítimo de que no nos crean, de que no confíen y que quieran ser parte de las políticas del Estado, de formar parte de esas políticas. Y eso significa un proceso de inclusión, un proceso de participación real y concreto en el que nosotros podamos atender adecuadamente agua, energía, caminos vecinales, productividad, competitividad a toda esta población que está en la sede de gobierno, que es fundamental y que debe participar de las decisiones del Estado. Es una política mucho más profunda y dándoles todas las condiciones para que no se vuelva un fondo indígena, todas las condiciones tecnológicas, técnicas y de capacitación para poder atender directamente a estas comunidades en una cogestión. No es un reparto de poder de ninguna manera. Muchísimas gracias, ministro. Le agradecemos estos minutos muy valiosos para aclarar todos los temas que están ahora en boga y en preocupación de la ciudadanía. Así que le agradecemos, ministro, por su tiempo. Gracias, Muchísimas ministro. gracias, qué bueno verlos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está, Diego, estas aclaraciones del ministro que creo que son importantes, ¿no es cierto? Una de ellas es que no va a haber estas liberaciones, esta impunidad de las cuales han hablado, con un argumento muy sensato. Uno, no se puede ir en contra de lo que establece la justicia. La justicia es la que define quién está libre y quién no. Y otra cosa que él decía, no podemos aceptar que vengan con este tipo de chantajes. Ese me parece que es uno de los puntos importantes de la entrevista. Seguro han habido más que ahorita los comentamos. Bueno, indudablemente el ministro Lupo sabemos que es un hombre técnico, académico y responde todo lo que queremos oír. Hay que ver que todo esto se cumpla, ¿no? Porque hay que restablecer la autoridad del gobierno. El gobierno tiene la imagen, al menos, ¿no es cierto? Por lo que vemos día a día en la prensa, en los círculos íntimos, de que es un gobierno cada vez más débil y cercado, ¿no? Entonces me parece que un acuerdo con los señores de la COP tan amistoso, una amnistía total, era contraproducente. Pero el ministro niega eso e incluso reconoce un error, ¿no? Que frente a la Cámara es una cosa, fuera de la Cámara es otra. Noto mucha sinceridad en él y eso me gusta. Entonces me parece muy coherente lo que nos ha dicho. Sí, es verdad, como reconoce que no se le debió dar esa palestra a Argollo, seguramente Sí, ayer, obviamente, sí. era evidente eso por la cara de los ministros, y así como tú decías ayer, liso todavía el Argollo, mantiene al país secuestrado, destruye la economía, mueren 22 personas directa o indirectamente, arruina el turismo, impide que los enfermos puedan tener oxígeno en los hospitales y todavía es liso. O sea, No, realmente pero es te el estás al olvidando algo. revés. Te estás olvidando algo. En toda esa Dime, descripción detallada que haces. Muere gente, los hospitales no tienen oxígeno, es decir, no pasan los transportistas, etcétera, etcétera. Pero además algo, él sigue ganando 47.000 bolivianos por mes. Ojo, claro. cada día que la gente bloquea y se sacrifica, incluso los propios bloqueadores, mientras tanto Argollo contando Sí. billetes. Esto es lo que vale la pena tener en cuenta. Sí, ayer era un poco chistoso, claro, nadie le podía decir eso, ¿no? Pero ayer era un poco chistoso Argollo diciendo el pueblo y la pobreza que estamos viviendo. Bueno, en primer lugar, la pobreza se ha aumentado por culpa de él, por este bloqueo. ¿A quién ha afectado más este bloqueo? Que, como ya hemos dicho, a los más pobres. Pero además, él gana el doble de los que estaban sentados ahí. Y como se han rebajado el sueldo a la mitad, en realidad gana el triple. Es muy chistoso, ¿no? El representante de los trabajadores, ¿no es cierto? Va y gana el triple
No, pues en realidad cuatro veces 12 a 47, Claro, claro. cuatro veces, gana cuatro veces más que los ministros que están sentados ahí. Es muy Te estás curiosa linereando ya. esa forma de defender al pueblo cuando ganas 47.000 bolivianos. Sí, sí, cuidado con las lineadas. Hagamos la matemática correcta. Sí. 48, 12 es cuatro veces más, 400% más que cualquiera de los ministros. Ahí el patrón era él. Hablando de los pobres, el patrón. Es una cosa de burla, ¿no? Hacer un acuerdo con él, amnistía, perdonarle todo, porque además ha salido a la prensa Argollo diciendo, disculpen, pensábamos que era lo mejor, han pasado algunas cositas que no esperábamos. ¿Cómo algunas cositas? Ha muerto gente. Hay gente que está destruida económicamente. Bolivia ha perdido 2.500 millones de dólares. Estamos en el peor lugar en América Latina en crecimiento. Un decrecimiento de más de 5 puntos. Menos 5 puntos de crecimiento. O sea, de crecimiento total. Argollo, por supuesto, es el culpable. Y no solo de esto, sino de 20 años de alianzas con el MAS. Y nos habla de pobreza cuando él viene del gobierno. Viene como aliado, como socio. Además, como clientela preferida de Evo Morales. Él recibía plata directamente de las manos de Morales y nos viene a hablar de la pobreza después de haber inundado al país de pobreza. Es un poco descarado el hombre, ¿no? Entonces, hacer un acuerdo de amigotes con Argollo es no entender bien la realidad. Así que el ministro creo que nos ha aclarado eso y nos ha dicho que no va a ir por ese lado lo que está pasando, ¿no? Exactamente. Aquí tengo algunos comentarios que dice la gente. Claudia Gallardo, buen día. La COP no puede condicionar al gobierno. Hagan lo correcto, por favor, ministro Lupo. No hemos sacrificado tantos días. No nos alcanza la plata para nada. Asuman el gobierno con firmeza. Carla Velázquez, perdón, buen día. ¿Y hasta cuándo el diálogo? ¿Qué piensan lo que se está cerrando empresas? El diálogo no puede ser eterno. Liberen de una vez a las carreteras en aplicación de la ley. Ustedes les van a cumplir, Gerardo Murillo, ustedes les van a cumplir todo a los terroristas. Son gobierno, pero no hacen nada, son cómplices, etcétera. Más comentarios que nos están llegando a propósito de la entrevista que hemos hecho al ministro Lupo. Pero acá tenemos también otro tema que el ministro Lupo nos ha anunciado, es que mientras no se desbloquee, no va a haber diálogo. Por fin, yo creo que más bien esa era la condición. No es que ellos te pongan un chantaje y una condición después de 50 días de estrangular la economía y destruirla. No es que después es como tú decías, o sea, he entrado a robar y todavía quiero que me den un premio, ¿no ve? No, no es así. He entrado a robar y ahora quiero que me contraten como el portero, porque como sé robar y también sé controlar la puerta, ¿no ve? No, más bien es al revés. A ver, mientras no se levanten los bloqueos, no puede haber un diálogo. Y yo creo que ahora el gobierno ya tiene que empezar a tener una acción, una actitud más firme, porque estos son delitos. Y cuando hay un delito, tiene que actuar el Ministerio Público, porque son delitos. Estamos tan acostumbrados a que todo pasa. Ayer, Diego, subalcaldía del Distrito 8, Sencata, de la alcaldía del Alto, subalcaldía, y hay personas que le prenden fuego, al lado hay un hospital, entre el humo donde están los pacientes, no saben qué hacer los médicos para proteger a esos pacientes de ese Exacto. humo, destruyen documentos, listo. Sí, quiero quemar Por Dios, hay cámaras, están filmados, están tomados, eso. ¿Cómo? A ver, si tú, Diego, fueras y dijeras, ¿saben qué? Yo quiero quemar algo, sabrías que si lo haces, eres pasible a, a una sanción grave. Y conversas con tus amigos y nadie dice, oye, no quemaremos, o esto es un delito tan jodido. No, 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 vamos a quemar. Por Dios, es una cosa realmente increíble. Absolutamente de acuerdo, pero pasemos con María José después de la pausa, ¿te parece? Hacemos con María José después de la pausa, entonces vamos a un María corte. José Tenemos a Rodríguez. María José Rodríguez, de Rodríguez Bodoán precisamente, que nos va a hablar de narrativas, de cómo se construyen estas narrativas respecto de lo que hace el gobierno y también un estudio bonito que ha hecho su empresa sobre cuál es la discusión en redes sobre las narcomaderas. Así que eso vamos a tenerlo en unos minutos. No se despegue del televisor, si nos sigue en Palenque TV, ni de nuestras redes. Espérenos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande
gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Ahora disfruta el nuevo combo TV Smart Total de Entel. Un combo que lo tiene todo. La Liga Boliviana, la Copa del Mundo, juntos y en exclusiva por Entel Gold. Instalación por $1. Tarifas con descuento por los primeros 3 meses desde la instalación. Y además, adición hasta 4 líneas móviles por $1 cada una el primer mes. Disfruta todo en uno con planes desde 239 bolivianos. No esperes más. Elige el plan a tu medida. Solo con Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Además, no, nadie estamos de vuelta. Estamos de vuelta, no me avisaron que estábamos de vuelta al aire. Tenemos a María José Rodríguez, que es la directora de Rodríguez Baudouin, a la cual le damos la bienvenida, porque ella y su empresa han hecho informes muy interesantes en todas estas semanas o tal vez meses de cómo es la discusión y la conversación en redes. Ahí la tenemos, bienvenida María José. Quiero mostrar un primer informe que ustedes han hecho, ya es un poquito antiguo, pero creo que vale la pena nomás mostrar y les pido a mis colegas que están detrás de cámaras ahí en el estudio central, mostrar esto que está acá, que se está viendo, pero para que la gente lo vea, lo voy a leer. Dice, ¿cómo se cuenta la crisis política en redes? Esto es, por eso digo, que tiene como tal vez 2 semanas ya de haberse realizado. La conversación sobre Bolivia en X está dominada por cuentas extranjeras. Ninguna de las 10 cuentas más influyentes es boliviana. Las más virales provienen sobre todo de Argentina y de otros países más, pero Argentina es el principal país. Predomina una narrativa de confrontación sobre una de diálogo. Las menciones asociadas a renuncias, conflicto y enfrentamiento superan ampliamente a las vinculadas a mediación y acuerdos. Aunque esto es ya un poco, digamos, pasado de un par de semanas, igual me parecía importante comentarlo, María José, porque me parecía importante comentarlo porque nos está demostrando cómo se produce desde el exterior este tema de la narrativa sobre Bolivia. Y ahí quería tu primer comentario. Hola, buenos días. Qué lindo estar con ustedes. Me encanta su programa, así que estoy feliz de estar acá. Mira, los comentarios extranjeros, es decir, no los comentarios, sino la gestión de la narrativa desde otros lugares del mundo, no debería sorprendernos tanto porque no es algo que no suceda en otros lados, sucede en todo lado, ¿no es cierto? Hay como una generación de narrativa, de grupos bien ideologizados, que están bien organizados y que generan esta narrativa porque saben el valor de la narrativa. Mi pregunta y mi retropregunta a ustedes sería, si ellos saben bien el valor de la narrativa, ¿por qué no lo sabemos nosotros? ¿O por qué no la sabe el gobierno? ¿Por qué no la sabe de otro lado, el otro lado? Porque esta es una guerra no solamente una guerra factual, sino también una guerra de narrativas. Y la narrativa creada desde la Argentina, desde España, en TikTok, tiene la fortaleza de no crearse, y eso es lo interesante, de la nada, sino que se crea de pequeños mitos que han sido descubiertos, como por ejemplo el miedo a la privatización, el miedo a que vas a perder la ciudadanía o vas a perder tu derecho al voto si es que no está el Evo o alguien parecido al Evo en el poder. Esos pequeños miedos que
no son miedos racionales, pero apelan a nuestro inconsciente colectivo y apelan a un miedo irracional que te hace actuar, que luego se racionaliza y eso sucede en estos 25 años que trabajo en crisis, sucede en todo lado, ¿no? Quizá el disparador no es racional, pero se racionaliza y es suficientemente mítico, digamos, una verdad a medias, como para que el otro lado diga, pero no es cierto, ¿por qué vamos a darle bola? Y yo creo que el gobierno, al no darle bola a este miedo de la privatización, de perder derechos, etcétera, también empieza a darle cabida a estas narrativas que son muy bien aprovechadas por profesionales de afuera, afuera, adentro, etcétera, pero son profesionales que trabajan en toda Latinoamérica muy estructuradamente y además muy disciplinadamente. Te doy otro ejemplo, cuando en Ecuador ves que Correa pone un tuit, hace poquito ha habido una fake news de unos niños haciendo el signo nazi en un colegio, como si estuvieran saludando a Noboa, ¿no es cierto? Y eso lo manda desde sus cuentas Correa y lo manda otra persona. Y de pronto esa cuenta tiene 300 300 que replican en menos de 7 minutos. Entonces, eso es un equipo que está detrás. Entonces, tenemos unos equipos que están detrás de la narrativa que son profesionales, son muy bien armados, saben lo que hacen. Entonces, también tenemos que empezar a pensar lo importante de la narrativa y lo importante que es la pelea desde la narrativa y hay que entrar en ella, ¿no? Y nosotros le hemos develado con los estudios de ERB. No Diego, sé tienes si... que prender tu micrófono, Diego. Sí, estaba hablando bien bonito yo y María José, un gusto tenerte con nosotros. Sí es importantísimo que nos digas que sí, aquí dentro del país estamos resolviendo las cosas, poniendo a la COP contra la pared y sin embargo a nivel internacional estamos perdiendo. Es decir, el discurso, ya sea del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, se instala de mejor manera. Esto es lo que has visto tú en tu estudio y eso me parece riesgosísimo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Contanos un poco, por favor. En definitiva, Diego, el trabajo de, digamos que sea Grupo de Puebla o lo que fuere, el trabajo ha sido súper eficiente siempre en el momento de la transición o de el supuesto golpe. El mundo pensaba que era golpe, el mundo más de izquierda, que venía la noticia desde la Argentina. Incluso cuando tú veías desde fuera del país la noticia que venía de la Argentina, decía supuesto golpe, ¿no? Porque lo estaban haciendo argentinos. Entonces... te diría que hay que tener mucha fuerza, mucho músculo para poder hacer eso, pero principalmente debería nuestra Cancillería también tener algún tipo de estrategia de comunicación pública para poder instalar algunos elementos y poder decir la verdad. Lo que pasa es que la regla, así lo llaman los expertos en narrativa, hay una regla de tres. Hay tres personas o tres cuerpos o tres actores que hablan, y si tú faltas a esa cita, alguien habla por ti. Y eso es lo que está pasando con el gobierno de Bolivia, que alguien está hablando por él afuera, ¿no es cierto? No está pudiendo sentar las bases de su narrativa afuera. Y yo te diría que tampoco estoy segura si las ha dejado sentadas adentro, ¿no? Tampoco es que haya una narrativa del gobierno interna, porque cuando tú simplemente pones de lado ciertas narrativas porque son muy míticas, porque parecen mentira, y después de 5 o 6 meses dices, pero no voy a privatizar. Quiere decir que lo has escuchado tanto que no le has dado bola y no le has dado bola porque tienes un marco de referencia, como todos tenemos, un marco de referencia que te hace pensar que eso no es válido. Entonces, estamos invalidando una buena parte de la narrativa nacional y esa invalidación de la narrativa nacional es lo que me preocupa, porque eso implica que el gobierno nunca va a comunicar del todo bien. Implican varias cosas más políticas, pero en el mundo de la narrativa y la simbología te está diciendo que está invalidando actores, invalidando su punto de vista, invalidando su narrativa y eso de todas maneras va a generar en algún momento algún caos, ¿no? Y afuera eso se refleja. Y eso se refleja no solamente como una verdad, ¿no? Que tú no dices tu verdad, sino que dejas que el resto posicione como quiera tu realidad y tu complejidad. Si no fuera que hoy día hay más medios también de derecha que también hacen su trabajo narrativo y qué sé yo, entonces
no tendríamos ni siquiera un, no sé, un canal como que hable internacionalmente y muestre la verdad de Bolivia, ¿no? Solamente saldría la verdad desde la Argentina o desde otros puntos. Y eso es una falta también nuestra porque no estamos sentando nuestra narrativa, no decimos cómo es la verdad, no nos ocupamos de que la narrativa gane en espacios y después nos va a pasar una factura grande. La narrativa se Sabes vuelve que verdad. a mí me parece central lo que dices, porque en el siglo XIII peleábamos con lanzas, en el siglo XX con bombas y balas, en el siglo XXI es con narrativas, es nuestra, ¿no es cierto?, nuestra capacidad de ametrallar con una narrativa que sea profundamente política. Es decir, solamente efectos comparativos y que la gente lo entienda. ¿Cuál ha sido la narrativa del MAS y cuáles son los vacíos en esta narrativa, en este nuestro accionar? Digamos, entre comillas, militar para poder ganar. Comunicación política. No hay comunicación política en el gobierno. Un gran estratega de la comunicación lo que decía es que tú no tienes que decir, tú tienes que dejar que la gente complete la información y complete aquello que tiene que pensar dentro de sus marcos, ¿no es cierto? Hay un libro interesantísimo de Lakoff que dice, no pienses en un elefante, porque en el momento en que tú dices elefante, la gente ya está pensando en un elefante. Entonces tú le dices, no pienses en un elefante, ya está pensando en un elefante. Entonces tú dices, no quiero privatizar, ya estás accediendo a que hay una privatización. La palabra privatización es la que suena, ¿no? Y va a seguir sonando, entonces ese es el elefante. Y lo que está pasando con el gobierno de hoy es que no piensa desde los marcos referenciales del otro. Tú tienes para poder comunicar, tienes que decodificar los marcos referenciales. Si eso hubieran hecho los ingleses para el Brexit, se hubieran dado cuenta de que iban a perder si seguían en ese camino, ¿no es cierto? Porque creo que la primera guerra perdida de la narrativa es el Brexit. Y estamos hablando de ingleses que tienen mínimamente mejor educación que la nuestra, etcétera, pero cuando un mito se arraiga en la sociedad, no hay quien lo saque. Y tú tienes que conocerlo, tienes que hacer lo que llamo yo el mitómetro, ¿no? Tienes que conocer los mitos alrededor de tu público para saber cómo vas a comunicar. De lo contrario, no vas a entender esos marcos referenciales y no vas a poder. Creo que ese es el problema de este gobierno. Y en cambio, el MAS lo tenía clarísimo. Cuando el MAS te decía en la campaña, yo me acuerdo porque estaba trabajando en una de las campañas y los gringos que nos ayudaban y asesoraban decían, vamos a hablar de trabajo, de todo lo que en marxismo clásico dirías la estructura, ¿no? Todo lo que es aprehensible, agarrable, que me interesa, mi trabajo, mi gente, mi comida, ¿no? Y el MAS venía y decía, ahora nos toca. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo mismo, pero te está diciendo, tú vas a tener comida, educación y todo porque yo voy a estar ahí, porque mi voluntad política está para que tú tengas. Entonces, hay una lectura totalmente distinta de la realidad y de la pirámide de Maslow, ¿no? Todavía los gobiernos de derecha o centro de derecha todavía piensan que la pirámide de Maslow es la que rige, entonces tienes que hablar desde abajo, desde lo básico de tu vida, qué sé yo. Y mentira, la narrativa de hoy nace desde la superestructura para empezarte a convencer de otras cosas. Entonces, hay una lectura errada desde todo lado, te diría. Interesante, interesante, María José, pero también quiero pasar ahora a este otro tema que ya lo anuncié antes, al iniciar la entrevista y que es un tema ya concreto de la coyuntura noticiosa local boliviana que se refiere al tema de las narcomaderas y cómo en las redes sociales el estudio de Rodríguez Bodoán demuestra lo que vamos a mostrar ahorita en el cuadro, si me ayudan los colegas para que yo lo pueda leer, ahí está. Dice, caso narcomaderas, ¿dónde está el debate en redes? Primero mucho en Facebook, menos en X, etcétera. Y la siguiente, el siguiente cuadro, que es, digamos, sobre el contenido ya, cómo la gente atribuye la responsabilidad del caso. Al contar personas distintas que comentaron, los críticos del gobierno superaron ampliamente a quienes culpaban a Evo
en una proporción aproximada de 2,5 a 1. Los que culpan a Evo y al MAS están arriba en esos puntitos, y los que culpan al gobierno de Rodrigo Paz son muchos más, son los que están ahí abajo. ¿Esto tiene que ver con narrativa o tiene que ver con un tema ya noticioso muy específico? Y por favor, se exportan 100 toneladas de cocaína y el gobierno poco ha dicho, ha tratado de poner en duda la cifra y poco más. ¿Cómo se ve este tema? Quisiera que vayas un cuadro para atrás porque es bien importante lo que decía el anterior cuadro también. Y es que cuando te dice hay más discusión del tema en Facebook, hay más, digamos, reacciones. Hay más en Facebook reacciones, pero también hay un statement, hay un mensaje puesto. Cuando ven la rayita gris es el mensaje puesto y la roja es la cantidad de discusión. Y si te fijas, hay más statement y más postura de mensaje en X y no hay discusión o no hay esta revolución de pensamiento, pero en Twitter hay solamente reacción. Digo, perdón, en TikTok solamente hay reacción. No tienes postura de pensamiento. Ahora con esto te devuelvo la pregunta. ¿Es realmente noticioso o es narrativa cuando la mayor parte de la gente en Bolivia está en Twitter y en Facebook? La reacción es más fuerte que la verdad, ¿no es cierto? La verdad es esa postura de noticia del tema, de conversar sobre la temática racional. Y lo rojo es la reacción. Entonces, ahora sí podemos pasar a los puntos. Y ahí te diría, cuando tú tienes una sociedad que está reaccionando más, por supuesto, no solamente hay un hecho racional, que es el de las narcomaderas y los 108 toneladas, pero también hay un clima de reacción mucho más adverso para el gobierno. Y este clima de reacción está más adverso, no necesariamente porque son 108 maderas y porque no ha comunicado a tiempo, qué sé yo, sino porque viene tras una larga, si quieres, seguidilla de errores, ¿no? Están las narcomaletas, las joyas de Marcet, ¿no? Vienen las narcomaderas y siempre es tibio en contestar, siempre está eso. Entonces dicen, ¿no será que este está coludido? Porque esos puntos grandes, lo que dicen ahí no es que sea culpa de él que haya narcotráfico, sino alguien de dentro está dentro de este lío. Y tengo otro ejemplo, además de ese estudio, hemos agarrado los comentarios que tenía la gente a la noticia del Deber cuando dice que en Ecuador se dicta un estado de excepción, eso fue hace 2 días, y entonces buscamos todos los comentarios y los clasificamos y como tenemos un super IA y un super motor y pues, sabemos leer esta coyuntura, buscamos algunas categorías y las categorías dicen todo. Cuando se critica al gobierno de algo que no hace, es porque es cobarde o porque está coludido. Cuando no hace el estado de excepción, toda la conversación, si quieres, la reacción, más que el pensamiento, la reacción, que son esas líneas rojas, te dicen es cobarde, no tiene huevos, no tiene pantalones, que por favor el presidente no le regale unos pantalones, todo esto en esta suerte de broma medio machista que el presidente no tiene el valor para hacerlo. Y cuando ves el tema de las narcomaderas, hay un tema de tibieza, pero hay una duda muy grande ¿y no estará dentro de eso? ¿Y no estará coludido? Entonces, si sumas los dos elementos que se mantienen en el imaginario popular y que conforman este marco, ¿cuál es la imagen de nuestro presidente? Dudas sobre su probidad y falta de valentía para tomar decisiones. Es una combinación explosiva, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, ese marco que está construyendo él. Muchísimas gracias, María José. Nos ha dado estas luces que son además provocativas, interesantes, y coincidimos digamos, en esa evaluación de el gobierno tendría que hacer más en varios flancos, en varios frentes, pero específicamente en el de las narcomaderas también. Te agradecemos, María José. Esperemos tenerte pronto en el programa nuevamente. Solamente dejarles que las narrativas no son esto que uno puede dejar de lado, son tan poderosas como decían en este siglo y que tenemos que empezar a ser conscientes de ellas. Gracias mil por estar acá. Chao, besos. Chao, 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 chao. Beso grande. A Ahí ver, está. parece central.
Raúl, Interesante todo lo que nos dice y sobre todo esto último, en las sí. redes, la gente acusa más al gobierno de tener responsabilidad sobre las narcomaderas que los sectores que podrían ser más relacionados al narcotráfico, específicamente Evo Morales. Esto por este recuento de la conversación de las redes sociales. Y me parece que es porque el gobierno nuevamente no sale a aclarar nada, no aclaró con las narcomaletas, no aclaró con las cajas fuertes, no aclaró con la gasolina y ahora no aclara ni tampoco dice ni sí ni no a nada sobre las narcomaderas. Bueno, a mí me gustó mucho lo que nos presenta, ¿no? Porque deja en claro precisamente lo que dices. Si todo repercute en contra del gobierno, parece un gobierno inactivo, un gobierno sin valentía, ¿no? Es decir, un gobierno que simplemente está mirando así casi como en estadio lo que juegan los contrincantes, pero él está en la tribuna, es un gobierno de tribuna, no es un gobierno que actúa metiendo goles. Y eso repercute, creo que está muy claro lo que nos dice María José. No le he entendido lo de la torre de Sarlow o Marlow, no tengo idea qué era, pero en todo caso he entendido que deberíamos estar pendientes de los estudios que saca. Sí, a mí me hubiera gustado preguntarle qué tiene en prospectiva. ¿Habrá nuevos análisis para entender la realidad boliviana? Me parecen cruciales este tipo de estudios que no los tenemos. A veces estamos viendo solo la coyuntura y perdemos de vista este enfoque integral, ¿no? Así que muy agradecidos con María José. Exactamente. No, pues ella se refería a la pirámide de Maslow, que es conocida, la conoces bien. Es esta teoría psicológica, me estoy ayudando acá con el Internet, que describe las necesidades humanas organizadas en niveles. Lo primero y lo más básico, la seguridad, las necesidades fisiológicas, es decir, alimentarte, luego la seguridad y protección, luego la afiliación y pertenencia y finalmente la estima y el reconocimiento. O sea que así supuestamente funcionamos los humanos con esos niveles. Bueno, Diego, hemos tenido un muy buen programa porque creo que lo que hemos hablado con María José también tiene que ver con lo que hemos hablado primero con el ministro Lupo, ¿no es cierto? Claro, sí. Cómo se construye esa imagen y cómo se construye esta narrativa. Ayer yo veía que en redes había una aluvión de crítica. Ahora todavía hay que liberarlos. Ellos ponen las condiciones, ellos chantajean para el diálogo, pero el ministro Lupo pone hoy día las cosas, digamos, en otra perspectiva y digamos, en una visión ya distinta, reordena, digamos, lo que ayer parecía que se estaba desordenando, lo reordena y pone una posición de mayor firmeza, se puede decir así, del gobierno con las cosas que nos ha dicho. Uno, no van a haber libertad de los detenidos y segundo, tienen que levantar los bloqueos para que pueda haber un diálogo. Creo que queda clarísimo. Nos ilustra lo que ha dicho el ministro desde otra perspectiva, María José, y termina mostrándose todo muy redondito, ¿no? En todo caso, pondero al ministro Lupo la claridad que ha tenido con nosotros, ¿no? No hay atajos, no es que hay pactitos y acuerdos contra la pared para darle gusto a Argollo. Cuidado, eso que quede desterrado de nuestra cabeza, ¿no? No va a haber tal. Es decir, Sí. habrá que ver hasta dónde avanzamos. Quiero creerle y quiero que el gobierno muestre una señal de autoridad. Te lo digo con toda sinceridad. No solamente es amistad, no, espera, postergación, ¿no? Todo parece así un vacío de poder espantoso. Y cuando hay vacío, si tú haces un hueco en tu jardín, se va a llenar pues de bichos, ¿no? Si dejas un vacío en política, se llena de tarántulas, insectos, peligrosísimos, serpientes, todo puede salir de ahí abajo, ¿no? Entonces, claro, que venga un ministro y me diga con claridad, no, vamos a llenar ese hueco con autoridad, no vamos a hacer pacto, me parece indispensable. Qué bien, estamos llegando ya al final del programa. Hemos empezado bien puntuales hoy día, a pedido también de la gente que dice, Dina, empiecen por favor a las 9. A veces nos atrasamos unos minutitos en empezar. Pero aquí les quiero pedir a nuestros colegas del control que están ahí en el estudio para que nos pasen este reporte que ha hecho Angie Mariaca, la otra periodista que hace también los reportes para Brújula, porque nos podemos imaginar
varios sectores que están sufriendo en este tema de casi 50 días de crisis que llevamos que afecta sobre todo La Paz, el Alto y Oruro, Cochabamba y otras ciudades un poco menos. Pero veamos a ver este reporte de Angie para que veamos otro ángulo de cómo afecta esta crisis. No solamente va a ser este un mitin, es el principio de las medidas de presión que vamos a asumir a futuro. ¡No al bloqueo! ¡No al bloqueo! La terminal de buses de La Paz se encuentra en estado de emergencia, ya que los viajes nacionales e internacionales continúan suspendidos por los bloqueos de carreteras. Hoy hablamos con el personal de la terminal de buses para conocer cómo enfrentan esta situación. No estamos trabajando, no estamos generando, no nos están pagando el sueldo. Nos vamos a reunir y aparte aprovecho esta oportunidad para convocar a todos los compañeros trabajadores de la terminal de La Paz, también la terminal del Alto, para que nos haremos sentir voz de protesta por esta situación que estamos pasando. Somos pocos acá como comisión que estamos reclamando y empezando esta lucha por querer ver que se reanuden las salidas internacionales y nacionales del país. Dentro de La Paz y el Alto, digamos, somos 1000 familias que estamos sin trabajar. Son 2 meses, no hay solución de parte del gobierno y tampoco hay solución por parte de los bloqueadores. Entonces, los conductores que están parados dentro de lo que es de la ruta La Paz, salida de Saguadero, también tenemos conductores que son de La Paz con ruta Tambo Quemado hacia Arica y en lo que es la principal de La Paz a Oruro. Desde mayo estaba muy vacío, no había ventas, no hemos vendido nada, no tenemos para el alquiler que nos condone porque ni los transportistas no han trabajado, nadie no ha trabajado, nosotros no tenemos ni para pagar el alquiler de... A veces en el discurso diario que tenemos, Raúl, en la evaluación general hablamos de argollo del gobierno. Nos olvidamos que hay gente que está en el día a día, no tiene para viajar, no tiene para ver a sus familiares en otra ciudad, no tiene para volver al trabajo. Es decir, flotas paradas, semejantes flotas, El Dorado, bueno, tantas que hay, ¿no es cierto? Sin trabajo, teniendo que pagar sueldos. Este es el resultado de 47 días de intransigencia, ¿no? Así que muy Exactamente, bien, ahí ya Angie. vemos. Muy Agradecidos bien, con el Angie, sí. reporte de Angie. Exactamente, también les agradecemos a César, a Cristian y a Lindon que están en control central. Nosotros todavía no podemos ir al estudio por problemas de transporte, pero ha sido un buen programa. Les agradecemos a todos por su audiencia, por seguirnos, por los comentarios en redes sociales y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Gracias. Adiós a todos. Hasta mañana.